El programa es para todos. Bienvenidos, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Aquí empezamos Medellín Ciudad Saludable en este martes 10 de septiembre de 2013. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo va su martes? Muy bien. Mucho trabajo, pero todo muy bien, gracias a Dios. ¿Pero le ha rendido o no? Mucho. Sí. A esta hora ya he hecho un montón de O cosas. sea, que usted es de las que madruga, porque si no a esta hora ya ha avanzado bastante en los compromisos diarios, es que es madrugador. Afortunadamente, sí. Muy bien, doctora Fanny Isabel, un abrazo y un saludo muy especial para todos los televidentes. Les di la fecha por una razón especial. 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención contra el Suicidio y precisamente es el tema que vamos a desarrollar hoy en Medellín Ciudad Saludable. Y por supuesto, como siempre, los queremos escuchar. Sabemos que tienen muchas preguntas, muchas reflexiones con los temas que cada día les presentamos. Seguramente de este tema del suicidio también tienen mucho para aportar, mucho para preguntar, muchos comentarios, anécdotas, historias. Los queremos escuchar hoy, enfoque pedagógico y de prevención. Eso es lo que haremos hoy aquí en el programa. Exactamente, Felipe. Bienvenidos todos los televidentes, invitados desde ahora para que nos empiecen a llamar. Es muy importante para nosotros que compartan sus experiencias. Precisamente hoy la Organización Mundial de la Salud declaró el día como el Día de la Prevención Mundial del Suicidio, porque desafortunadamente es un problema que cada día cobra más vidas. Se clasifica como la tercera causa de muerte entre las personas entre 15 y 44 años. Ha tenido un comportamiento diferente en los últimos años. Antes se suicidaban más personas de más edad. Ahora cada vez se presenta más en los jóvenes. Si se mueren nuestros jóvenes, se muere nuestro futuro. Pues mire, doctora Fanny Isabel, si usted me lo permite y los televidentes me atienden unos segundos, yo le voy a hacer, con base en unas estadísticas, una radiografía de la problemática y por eso es que partimos de un hecho. Este es un problema de salud pública, no solo en Medellín, en Antioquia y Colombia, sino en buena parte del mundo. Cada año es un cálculo y es una cifra que maneja la Organización Mundial de la Salud. Se suicida alrededor de 1 millón de personas. Eso supone la muerte de una persona cada 40 segundos. Es decir, un suicidio cada 40 segundos en el mundo. Hay una cifra de una investigación reciente para el caso colombiano, para que vamos aterrizando del mundo a Colombia y terminemos en Medellín, que a mí me preocupó bastante cuando lo leí. Esta mañana incluso lo trabajé en el programa de radio y a mí esta cifra me parece aterradora. Dice un estudio elaborado por Miguel de Subiría Samper que 1 de cada 2 estudiantes de bachillerato en este país tiene un plan preciso para quitarse la vida. 1 de cada 2 y 1 de cada 6 lo ha intentado, por fortuna sin éxito. Pero eso da cuenta de una juventud que está en altísimo riesgo y que si no intervenimos, si no hacemos prevención, pues vamos o estamos ante una enorme tragedia. Por eso y por todas estas cifras es la propuesta mundial de hacer un día para la prevención del suicidio. Y para aterrizar el tema muy puntualmente a Medellín, calculan, con base en las estadísticas que entregan las IPS, las instituciones prestadoras de salud, y el registro que se hace desde los equipos de epidemiología de la salud en Medellín y Antioquia, que hay por lo menos 3 o 4 intentos diarios de suicidio en Medellín. Esa es la radiografía, ahí nos habla y eso nos presenta la problemática que estamos enfrentando. Exactamente, Felipe. Son cifras muy significativas, incluso pueden ser más, porque también hay subregistro. A las personas les da miedo, les da temor o les da pena a la familia hablar sobre estos temas. También leí una cifra de que el 5% de la población en Colombia también alguna vez ha pensado o ha intentado suicidarse. Y definitivamente es un problema que va ligado a otras cosas, va ligado a la depresión, que es la epidemia del siglo XXI, va ligado a los trastornos familiares, a las disfunciones en la familia, al abuso sexual, al abuso de drogas y de licor, que cada vez es más frecuente en nuestros jóvenes. Entendamos un poco más la problemática, por qué decimos que es un problema de salud pública, revisemos otras estadísticas nacionales y locales para ubicarnos más en el tema. Invitados a participar, reitero, 441-2100 y redes sociales que ya les voy a contar. Primero veamos el informe.
El suicidio se conoce como un acto por el cual un individuo decide provocarse la muerte. Este es uno de los problemas psicosociales que se pueden presentar en todos los grupos y sociedades, ya que como lo afirma la OMS, cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Esta problemática cada vez se vuelve un tema de más importancia y cuidado, ya que actualmente las cifras de suicidios no solo están asociadas a personas de edad avanzada, también los jóvenes se encuentran dentro de estos índices. Este fenómeno hace que el espectro de los implicados aumente, convirtiendo al suicidio en un problema de salud pública que afecta tanto a la persona que realiza el hecho como a las que se encuentran a su alrededor. La violencia, la pérdida de un ser querido, el desempleo, el estrés y el rápido ritmo con el que se vive actualmente pueden ser algunos factores que provocan la idea de llevarlo a cabo. Este pensamiento se puede mostrar en la persona de diferentes maneras. Sin embargo, el cambio de actitud y de pensamiento frente a la vida o situaciones concretas pueden ser la señal para identificar el problema. Es por esta razón que la participación de familiares y amigos es muy importante al momento de prevenir el hecho, ya que si estos descubren los síntomas de alerta, podrán ayudar a la persona para que reciba el tratamiento adecuado oportunamente y apoyarlo mediante el cariño y el diálogo para que de esta manera se evite una tragedia de este tipo. Esa es la problemática, esa es la situación. Por fortuna, desde la administración de Medellín y desde la academia y algún componente muy importante del sector privado se está pensando en prevención y se está pensando en qué hacer para atender esta situación que es difícil de manejar. Incluso, doctora Fanny Isabel, en Medellín está creada, y aquí hablamos permanentemente de ella, una línea especial para atender estos casos, bueno, para atender varios casos. Exacto, Felipe. Contamos con una línea, es la 444-4448. Allí se encuentran personas atentas a responder a aquellas personas que tienen algún problema relacionado con el tema, personas que pueden brindar apoyo y orientación en estos momentos tan difíciles. Es lo que nuestros televidentes conocen porque permanentemente les mencionamos la línea amiga: salud sexual y reproductiva, salud mental, salud familiar, orientación permanente. Ahí hay una herramienta, pero no solo, esa es una entre varias de las estrategias que se tienen previstas en la ciudad, porque incluso el programa Salud en el Hogar, escuelas y colegios saludables está trabajando el tema. De eso vamos a hablar hoy. Los invitamos a hacer una pausa muy corta y a que nos llamen para que participen. Exactamente, esperamos entonces su participación. Recuerden la línea 441-2100 y también el correo electrónico medellínsaludable@telemedellin.tv. Y las redes sociales, en Twitter Salud Medellín, @Salud Medellín, y en Facebook Medellín Ciudad Saludable. La pausa y regresamos. Listo. No nos demoramos, ya volvemos. Aquí te ves. Del 4 al 14 de septiembre, Medellín 2013 presenta a Paquito de Rivera, Bobby Valentín, La Sonora Ponceña, Rosa Pasos, Gabriel Mirabasi y muchos artistas más. Informes en Ticket Express 444-4446 y en www.festivalmedellín.com. Participe en Expo Infraestructura 2013, el evento comercial y académico en el cual su empresa debe estar presente. Visite la muestra comercial e inscríbase al 4º Seminario Internacional de Infraestructura, septiembre 12 y 13 en el Pabellón Rojo de Plaza Mayor. Expo Infraestructura, una feria realizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia. Informes 444-8875 y www.expoinfraestructura.com. Expo Como TV 2013, la Feria de la Televisión Comunitaria en Colombia. Seminario Tecnológico Cabecera y Redes. Seminario Audiovisual y Televisión. Muestra comercial para televisión por cable. 6º Festival de Televisión Comunitaria. Septiembre 17, 18 y 19 de 2013. Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín. Regístrate en www.expocomutv.com. Mayores informes en Medellín. 444-2668. 312-254-2093. Invita. Gracias a una acción decidida contra la criminalidad, la Alcaldía de Medellín presenta cifras contundentes que evidencian los resultados de un trabajo articulado. Registramos que hay disminución del delito del homicidio a mujeres y del delito del homicidio a jóvenes. En lo que tiene que ver con el hurto de bienes o hurto a personas, igualmente se registra una reducción en la ciudad del orden del 26%.
Estas cifras impulsan a seguir trabajando por la seguridad de la ciudad. Es por esto que se definió la conformación de cuerpos especializados para atacar los principales delitos. Se ha creado entonces un grupo de fiscales especiales para atender ciertos determinados comportamientos delictivos. Entonces, para el hurto, para los homicidios, para las extorsiones, para el microtráfico, entonces habrá unos fiscales encargados de estas temáticas. Evidencia resultados positivos de quienes trabajan por la seguridad de la ciudad. Eso es vida. Medellín, todos por la vida. Sayonara, la diosa esquiva de ojos oblicuos, más venerada aún que las legendarias Yvonne y Mistinguet, y única en toda la historia del barrio en cuya ventana brilla un foco color violeta. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y ese es el tema que les traemos para que lo desarrollemos juntos, nosotros y ustedes, con su participación, que la pueden hacer en el 441-2100. Una problemática, decíamos, de salud pública, pero que por fortuna, por lo menos, se está pensando y se están generando estrategias. Y prevención es lo que queremos hacer hoy. Empiezan a moverse las redes sociales con este tema. Lo primero que tenemos son unos retweets que han hecho algunas personas. El Quimpumarejo dice, según la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo, una alerta para la salud pública. Médicos de Colombia también están retuiteando la cifra que dimos de intentos de suicidio en Medellín, 3 o 4 de acuerdo con las estadísticas. Prevención del suicidio, un retuit de Anis Núñez. Tema de hoy, el Medellín Ciudad Saludable, a las 11 por Telemedellín. Recuerden participar, 441-2100. En Facebook también publicamos algo en el muro para que llamen, participen. Estamos aquí disponibles para ustedes. Participen, que el tema de hoy es interesante. Ya están, doctora Fanny Isabel, nuestros invitados para la jornada y para que desarrollemos este tema. La doctora Gloria Cardona es psicóloga y magíster en educación. Bienvenida, muy buenos días. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. El doctor Juan Carlos Jaramillo es psicólogo, magíster en psicología y es el jefe de posgrados de la Facultad de Psicología del CES. Doctor Jaramillo, bienvenido, gracias. A ustedes muchas gracias. Bueno, las cifras son impresionantes, dan cuenta de una problemática, pero la doctora Fanny Isabel también nos hacía un llamadito de atención y una sugerencia, y es, ojo, que es posible que haya un alto subregistro, es decir, la problemática es mucho más seria de lo que podemos pintar con base en las estadísticas serias que maneja la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio en Colombia, lo que manejamos a nivel de epidemiología en Medellín. ¿Qué tan seria, qué tan grave es la problemática, doctor Jaramillo? Si nosotros pensamos en la realidad que estamos viviendo con las cifras que ustedes estaban dando hace un rato, tendríamos que agregar un elemento que es muy preocupante. Por cada suicidio se calcula que puede haber 20 intentos de suicidio. Entonces, por cada uno que se logra. Por cada suicidio hay 20 intentos de suicidio. Y a eso hay que agregarle otra cosa muy preocupante, y es que por cada suicidio reportado hay muchos suicidios que no lo son y que se enmascaran con otro tipo de diagnóstico, digámoslo así. Entonces, si trabajamos con la cifra oficial, la relación es 1 a 20. Sabiendo que la cifra oficial se queda corta. Entonces el problema es gravísimo, es muy, muy alto. Muy bien, doctor. ¿Y cuáles son las personas más vulnerables para presentar este tipo de comportamientos? En este momento podríamos pensar que hay varios grupos que están en riesgo. Hay un grupo que tradicionalmente ha sido como el grupo en riesgo, que ha sido las personas mayores. Pero eso, mayores de 65 años. Pero eso ha ido cambiando. En este momento el grupo de mayor riesgo son los pelados que están entre los 15 y hay un grupo etario de 15 a 44, pero realmente es de 15 a 25, 30 años. Bueno, y eso nos lleva a una pregunta obvia pero importante, Gloria, y es entonces, ¿qué le está pasando a la juventud? Porque si las estadísticas reflejan que el suicidio es una problemática en las personas mayores de 60 a 65 años, ¿por qué se nos está albergando ese tema tan difícil en nuestros jóvenes desde los 15 a los 25 años? Felipe, mira, desde el programa de salud mental de la Secretaría Seccional hemos venido preguntándonos sobre esta situación, empezando por lo siguiente.
el suicidio, la conducta suicida, el comportamiento suicida, se venía contemplando como un fenómeno. Para mí ya no es un fenómeno, es una problemática de salud mental, es una problemática de salud pública. Entonces, cuando entramos ahí, lo miramos, decimos, bueno, ¿qué pasa en todo un contexto? Es la pregunta que nos tenemos que empezar a hacer articuladamente desde educación, protección, justicia, salud, desde todo el componente en el hogar. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Sí? ¿A dónde estamos nosotros direccionando toda una infancia que viene? Porque entonces, si las comunidades quieren saber qué van a tener a futuro, tienen que dar una vuelta a la infancia que tienen y se van a empezar entonces a encontrar con qué tenemos para el futuro de nosotros. Entonces, de hecho, también a veces me pregunto y decimos nosotros, hay que cuestionarnos un poco cuando decimos, bueno, entonces hay que trabajar con el psiquiatra y el psicólogo. El comportamiento suicida es multifactorial. Y si un proceso es multifactorial, son múltiples causas asociadas ahí. Entonces son múltiples actores los que tenemos que intervenir en la prevención y trabajar por ello, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué está pasando con nuestra juventud? Sí, hay múltiples situaciones asociadas, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el consumo de sustancias psicoactivas, el acoso escolar que cada vez se hace más evidente, y digo evidente porque no es la problemática nueva. Lo mismo que el suicidio no es nuevo, el suicidio ahora se está evidenciando, pero es una de las prácticas más antiguas que tenemos en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Lo que es nuevo es la manera como lo hemos venido viendo, como lo hemos venido trabajando, como lo hemos venido abordando, y lo que es nuevo es cómo a los actores de diferentes instancias nos cogió esto y decimos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene pasando? ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Hacia dónde vamos y direccionamos esto? Entonces usted habla de unas causas y relaciona algunas desde el punto de vista psicológico y otros de factores sociales. Entonces hablamos de una sociedad que está propiciando de unas condiciones propicias para que se incremente el suicidio. Ahora, ¿cómo lo atendemos, doctor Jaramillo? ¿Qué debemos hacer? Si pensamos en prevenir, que es lo que planteamos para este programa, es buscarle la prevención, es lo que plantea un día como este en el mundo, ¿qué podemos hacer entonces para cambiar esas condiciones propicias? Ok, hay algunas perspectivas que permiten comprender la situación de por qué los pelados se intentan suicidar, relacionadas con una lógica social a la cual se denomina anómica. Eso suena como muy estrambótico, pero palabras más, palabras menos, lo que quiere decir lo anómico es que se pierde la cohesión en el vínculo social. Es como si uno tuviera una sociedad en la cual quisiera tener a las personas alrededor de una red, pero esa red tiene unos nudos tan amplios que todo el mundo pasa entre ellos. Esos son los suicidas. Entonces, un primer elemento que hay que trabajar es la cohesión social. Y la cohesión social no implica cosas extrañas, porque uno dice, sí, hay que hacer cohesión social, pero ¿eso qué es? Son cosas simples. Por ejemplo, la acogida, hablo para el personal de salud. ¿Cómo estamos recibiendo nosotros a las personas que ingresan, por ejemplo, por urgencias? ¿Las estamos recibiendo como un diagnóstico al que hay que tratar o como una persona a la que hay que acoger? Me voy para la familia. ¿Cómo estamos nosotros acompañando a nuestros muchachos en las familias? Y el acompañamiento no implica nada raro, el acompañamiento es, esté pendiente de dónde está, con quién está, qué está haciendo, escúchale sus necesidades. En estos días escuchaba el caso de una señora con un pelado de 12, 13 años que decía, por radio, decía que se le había perdido el hijo salió temprano de la casa el día anterior y ella hasta el otro día, a mediodía, se dio cuenta que el pelado no estaba. Y ella suponía que estaba donde unos amiguitos. Uno dice, ¿qué puede hacer uno para que las cosas cambien? Hombre, esté pendiente de su muchacho. Son cosas de ese tipo. Fortalecer las redes, que no es más que estar pendientes los unos de otros. Exactamente. Toca un punto importante, doctor, que nos toca directamente a los médicos. Y a mí me preocupa de manera especial cómo puede llegar uno a determinar en un paciente hasta qué punto está triste y deprimido y hasta qué punto ya está en el límite de cometer un acto suicida. Pensando en estrategias, aunque yo quiero decir algo y es muy difícil hablar en estas situaciones de modelos que se puedan seguir tal cual para todo el mundo, son situaciones particulares. Cada situación es particular, cada persona es única, pero sí hay elementos generales. Yo creo que hay una estrategia que va a sonar muy obvia, pero es a la que más se le teme. Pregúntele al paciente. Directamente. Usted está viendo al muchacho que se queja, que está con una verbalización como medio, y usted supone que él puede tener una ideación. La mayoría de las veces lo que hacemos es, dejémoslo quieto, porque si le preguntamos lo empujamos a que se suicide. Eso es un mito, es todo lo contrario. Pregúntele, hombre, te he escuchado decir esto, ¿estás pensando o has pensado en algún momento quitarte la vida? Hágalo directamente.
casi siempre cuando hay pregunta directa hay respuesta directa. Claro. Se lo preguntamos al doctor Jaramillo porque por ahí tiene que empezar la prevención y es cómo se podría prevenir el suicidio. Pero la misma pregunta la hicimos en las calles a los ciudadanos para ver la gente del común cómo piensa que puede prevenirse esta problemática de la salud pública. Esto nos contestaron. El suicidio puede prevenir pues con buenas prácticas como de comportamiento, porque yo creo que el que se va a suicidar es porque tiene demasiados problemas y no tiene valor para afrontar los problemas que lo conllevan. Pues dando más charlas en los colegios para que los niños pues desde un principio no piensen como en tanta violencia, porque también viene desde la familia, de cómo los tratan en el hogar. El instinto de autopreservación se ha perdido ante la falta de sueños y de anhelos de los jóvenes por tener un proyecto de vida a largo plazo. Entonces creo que hay que trabajar en esa formación en valores y en proyecto de vida para que los jóvenes tengan una visión de futuro de largo plazo. Con la ayuda de algún especialista, porque o sea, tener psicólogo, psiquiatra no quiere decir que la gente esté loca, simplemente que necesita alguna orientación. Pues ahí es básico la fundamentación en términos psicológicos del amor y de otra cantidad de contextos éticos y morales que generen que los niños desde temprana edad puedan pues como adquirir ese carácter frente a esta sociedad tan loca. Se deben de hacer más campañas para trabajar con los jóvenes, dado que esto pues como que se sigue viendo bastante ahora en los jóvenes de Medellín. Es como prepararlos más con ayuda psicológica. Primero, mucha comprensión en la familia, ¿sí o no? Escuchar. Los padres y hermanos deben de ser más que eso, sino amigos de los mismos jóvenes. ¿Y qué más? También tener muy en cuenta el entorno en el que estamos viviendo últimamente. Eso también afecta mucho a los jóvenes. Yo pienso que cuando los jóvenes tienen sueños no tienen por qué suicidarse. O sea, es falta de sueños y falta de como visión en el futuro lo que hace que las personas tomen esa decisión. Muchas posturas, muchas formas de abordar y de prevenir con los considerandos que hacen estos ciudadanos. Doctora Cardona, ¿qué piensa usted? ¿Qué vio ahí en esas respuestas? ¿Qué tan acertada está la gente del común, la que abordamos en la calle frente al tema? Es un conjunto de respuestas que contribuyen directamente a todo lo que tenemos que empezar a trabajar para la prevención del comportamiento suicida, o sea, es claro. Cuando se habla de, bueno, tenemos que preparar a los jóvenes, hacer más trabajo con las familias, involucrar entonces al personal médico para que entienda, comprenda cómo direccionar la situación, a la misma vez los docentes. Volvemos como hablábamos al inicio, es que es todo un conjunto de situaciones que deben ir asociadas. Si no trabajamos en red, si no lo hacemos en conjunto, difícilmente vamos a tener como propuestas o estrategias que den resultados óptimos. Hay una respuesta que nos hablan, bueno, el que va donde el psiquiatra o donde el psicólogo no está loco. Algunos de los factores de riesgo que más hemos tenido para la prevención efectiva del comportamiento suicida ha sido el estigma. Cuando empezamos a creer de que es que yo no puedo ir al psicólogo o al psiquiatra porque entonces me van a decir que estoy loca, cuando entonces digo no voy a decir que deseo morirme porque entonces me van a creer que estoy muy mal de la cabeza, entonces no puedo manifestar mis deseos es ahí donde precisamente se empiezan a limitar las formas, las maneras y las estrategias para poder llegar nosotros a esas poblaciones donde sí necesitan la ayuda en el acompañamiento. Ir al psiquiatra, ir al psicólogo es como ir al médico general y asistir porque me duele el pie, porque me duele la cabeza, porque tengo daño de estómago, porque tengo fiebre. De la misma manera hay que ir al psiquiatra y al psicólogo porque hay algo que afecta mi vida, mi cotidianidad y que hace que sea muy difícil que yo pueda seguirme relacionando de manera adecuada o de manera tranquila con el entorno que tengo. Entonces es importante encontrar estrategias que nos ayuden, pero es cierto lo que los televidentes nos expresan en este momento. Sí, hay que capacitar a los docentes, hay que seguir trabajando con los padres de familia, hay que seguir trabajando con los médicos. ¿Qué pasa entonces con esa persona que entró y me dice a mí que tengo esto? Ahora el doctor cuando nos lo hablaba, hay que preguntar. Cuando trabajamos en el proyecto de salud mental y capacitamos a los médicos, muchos de ellos me han dicho, Gloria, me da mucho miedo preguntar. ¿Sí? El médico a veces lo hace por desconocimiento y dice, no lo pregunto porque me da miedo, me da la impresión que se va a ir con la idea porque yo se la generé.
Como también cuando hemos trabajado con los docentes, algunos jóvenes que he recibido después de un intento o de ideación me dicen: Gloria, yo lo tenía pensado, planeado de tal manera, pero cuando mi profesor me hizo estas y estas preguntas y mi profesor se tomó el tiempo de conversar conmigo, yo me di cuenta que yo tenía muchas otras cosas por hacer y que me di cuenta que esto era un asunto que era grave y que yo debía buscar ayuda. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Bueno, y los televidentes ya empiezan a participar. Tenemos entonces a Dora Isabel Cuervo, que nos llama desde Pablo VI. Buenos días, Dora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Mira, la pregunta sí es para saber si las personas que atentan contra ellos mismos podrían atentar contra otra persona. Muy bien. Gracias, Dora. Doctor Jaramillo o doctora Cardona. Eso de alguna manera hace parte de uno de los mitos que hay con respecto al suicidio, que una persona que atenta contra sí mismo puede ser agresiva, puede ser peligrosa y va a atentar contra otros. No está más allá del riesgo de cualquier ser humano. Me explico, cualquier ser humano en algún momento de la vida puede atentar contra otros, pero el hecho de que esta persona haya intentado quitarse la vida no hace que tenga mayor riesgo que cualquier persona del común. Entonces realmente no hay un factor relacionado al respecto. Muy bien, doctor. Ahora que menciona esto de los mitos referente al suicidio, ¿qué otras cosas se piensan que son inadecuadas frente a este comportamiento? Hay muchos mitos. Uno de ellos, el que lo dice o el que amenaza, no lo hace. Y es muy particular, porque cuando uno hace todo el rastreo con las personas que acompañaban a alguien que cometió suicidio o cuando hay intento de suicidio, encuentra que casi todos ellos han avisado. Entonces realmente si lo dice, sí lo hace. Ese es uno de los mitos. Otro es que está haciendo alarde. Si realmente se hubiera querido matar, hubiera hecho X o Y asunto. Está llamando la atención. Está llamando la atención. Entonces no le pongamos cuidado porque está llamando la atención. Yo insisto mucho en eso, pero por supuesto que está llamando la atención. Si una persona intenta quitarse la vida, lo hace porque nos quiere decir algo a través de un acto que tiene un problema fundamental, y es que es un acto que no tiene reversa. Entonces, claro, llama la atención, pero hay que entenderlo en el sentido de escuchémoslo para ver qué es lo que le pasa. En ese sentido, entonces, escúcheme, doctor Jaramillo, es muy importante saber identificar a la persona que está ideando, que está pensando la posibilidad de suicidarse. ¿Cómo identificarlo? Los externos, las familias, los amigos, ¿cómo podemos darnos cuenta? Y yo creo que esto es un elemento preventivo muy importante de que esa persona está pensando la posibilidad de cometer suicidio. Hay muchos aspectos generales. Yo insisto en algo y es, no se vaya a asumir como un recetario. Me explico, si uno ve a alguien que está haciendo algún asunto de los que les voy a mencionar, no necesariamente es porque intenta suicidarse, es en contexto, pero sí es para ponerle cuidado. Voy a decir algunas. Por ejemplo, bueno, la más obvia, la persona lo expresa. Dice que se quiere matar. Suena extraño que lo diga, pero es que muchas personas dicen que se quieren matar y no las escuchamos, nos da pánico y no les ponemos cuidado. Otras no dicen que se quieren suicidar o se quieren matar, pero dicen constantemente, la vida mía no vale la pena, esto es una pendejada, yo no sé yo para qué estoy aquí. Otras que se ubican en otras posiciones dicen, yo sé que ustedes vivirían mejor si yo estuviera muerto, yo sé que la vida de ustedes sería mucho más tranquila si yo me muriera. Ese tipo de mensajes hay que ponerle mucho cuidado y hay que conversar con la persona directamente. Hay otros elementos, por ejemplo, cuando alguien comienza a vender sus cosas preciadas. Algunos dejan notas incluso, o escriben notas antes de y le mandan carticas a alguien. Hay un caso, nosotros trabajamos con el caso de una mamá a la que se le suicidó el hijo, y el hijo era un pintor, y el muchacho le entregó a la mamá un libro, le regaló un libro con sus pinturas, unas pinturas hermosas, y el prólogo del libro escrito por él mismo era una carta donde le decía que esto era lo último que iba a hacer porque se iba a quitar la vida, y la mamá durante mucho tiempo tuvo una culpa enorme porque ella lo leyó, pero no lo entendió. Entonces a veces dejan notas. Cuando están en proceso psicológico, proceso psiquiátrico, y dejan el proceso, abandonan el proceso, también hay un riesgo. Y hay otros elementos a considerar, y es cuando uno vea que alguien tiene un riesgo o está en riesgo, poner mucho cuidado para consultar inmediatamente. Si yo puedo detectar alguna de estas cosas, o claro, un muchacho que está encerrado todo el tiempo, no sale de la pieza, empieza a tener unos cambios drásticos en el comportamiento, drásticos, no cambios, un muchacho cambia, pero con cambios drásticos, siempre consulte. Como decía ahora la doctora, esto es un asunto que no lo maneja nadie solo.
siempre consulte, siempre busque ayuda de redes. Gloria quiere hacer algún complemento precisamente a esos signos, a esos síntomas de alarma que nos sirven para identificar a estas personas. Sí, yo quisiera agregar algo y es que también nos hemos encontrado en los jóvenes en Antioquia que, por ejemplo, una de las causas que empieza a notarse en los últimos tiempos ha sido también las rupturas amorosas, ¿sí? Entonces, cuando encontramos a estos jóvenes con muchas dificultades en esos asuntos relacionales, cuando vemos que les dificulta mucho expresar lo que sienten, cómo lo sienten, cuando vemos que también en esos cambios existe la queja constante a nivel físico, ¿cierto? El dolor de cabeza, el dolor de estómago, el dolor en una pierna, y es un asunto permanente que por más que se busca la causa física no se encuentra. También es importante entonces empezar a mirar qué pasa con este joven, porque no podemos aislar también de que hay algunas situaciones que van asociadas como a la depresión, a la ansiedad, al trastorno bipolar, que también van ahí, vinculándose también en esa ideación, en ese pensamiento. Entonces es importante que tengamos esas claridades. ¿Qué pasa con esos jóvenes? Muy bien, ahora vamos a escuchar a Silvana Zapata. Ella es epidemióloga, hace parte del Grupo de Salud Mental de la Secretaría de Salud y también nos va a hablar sobre cifras de suicidio en Medellín y cómo actuar frente a aquellas emergencias que se presentan en cuanto al tema. Vamos a hablar del componente de vigilancia epidemiológica que maneja la ciudad para la conducta suicida y tenemos que para el año 2012 se presentaron 79 intentos de suicidios por cada 100.000 habitantes. Las personas tenían las siguientes características, principalmente eran mujeres en casi el 60%, en población de 14 a 29 años de edad y pertenecían a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Las comunas más afectadas corresponden a la comuna de La Candelaria, Villahermosa, Popular. Esa es la información que tenemos. También tenemos algo muy importante para la comunidad que mencionar, tanto para el ente educativo como para las IPS, y es la información que ustedes nos dan cuando registran el evento desde la IPS. Nosotros como Vigilancia Epidemiológica visitamos a esos pacientes, pero tenemos algunas fallas en el sistema que corresponden principalmente a errores en la digitación de la dirección y el teléfono. Si colocamos mal una dirección, un teléfono de una persona que ha tenido alguna conducta suicida, en este caso más intento, lo que ocurre es que la Secretaría de Salud no va a poder llegar a esa familia, a esa persona o a ese individuo y será imposible visitarlo y hacer una conducta que le genere atención en salud y brindarle un apoyo en ese momento que tiene la persona con el intento suicida. Entonces les recomendamos también, si ustedes tienen un familiar que hacen un intento, llevémoslo a un centro de salud para que quede registrado en el sistema y Secretaría de Salud pueda hacer esa visita epidemiológica de campo y poder darle las alternativas posibles para solucionar el problema. Gracias a Silvana por hacernos este mapeo, esta muestra de cómo está hoy la situación en Medellín de acuerdo con los últimos estudios. Estaba revisando por aquí unas expresiones de la subdirectora general de la Organización Mundial de la Salud para Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, y ella indica que se producen más muertes por suicidio que la suma total de homicidios y guerras. Mire, eso nos da otra vez otro elemento estadístico que nos demuestra que estamos ante una situación bien complicada. Y en ese tema de las estadísticas veía que casi en un 70% en los intentos de suicidio lo hacen las mujeres. Hay una explicación racional que pueda entenderse claramente por qué las mujeres lo intentan más que los hombres. Se pueden encontrar algunas razones o algunas formas de explicación. Una de ellas alega o sostiene que las mujeres tienen mayor intento de suicidio precisamente porque la mujer busca algunas alternativas o algunos medios para suicidarse que no necesariamente tienen alta letalidad. Entonces puede haber fracaso en el intento de suicidio. En cambio los hombres, por unas características muy masculinas, son mucho más agresivos, mucho más impulsivos y los métodos que encuentran son métodos mucho más letales. Entonces, ahí hay una explicación, digámoslo, oficial desde la teoría de por qué unos y otros pueden tener diferencias. Hay algunas por ahí ya más extrañas que dicen es que la mujer cuida muchísimo su imagen, por ejemplo. Entonces, los métodos que son más letales
no los utilizan porque incluso después de la muerte están preocupadas por un asunto de imagen que no lo tiene el hombre, pero eso pues ya camina por otros senderos. Buenas explicaciones, pero intentaba llegar era al punto, por ejemplo, de las condiciones psicológicas y sociales, es decir, el tema de las relaciones afectivas, las relaciones de pareja. No sé si allí encuentra uno de pronto, Gloria, una explicación para entender estos promedios. Felipe, mira, como lo decía también el doctor al inicio, tenemos que tener algo muy claro. Si bien el comportamiento suicida está con una definición global, definida de Organización Mundial de la Salud y demás, cada suicidio es único, con unas características específicas, con una manera específica, con una forma específica, porque tiene que ver directamente en ese ser en relación con su familia, con el mundo, con su contexto. Entonces, cada intento o cada suicidio tiene unas características específicas. Entonces, no podríamos generalizar solamente que las mujeres pasan, porque lo escucho muchas veces, en que, es que las mujeres tienen menor capacidad de entonces enfrentarse al mundo, de que son más expresivas con lo emocional, les afectan más las rupturas amorosas. No. Tenemos mujeres que son capaces de afrontar toda situación como hombres que también, y a la inversa, ¿sí? Entonces es un asunto que se pone más, diría yo, en el orden, de como el doctor nos lo hablaba también ahora, el acceso a los métodos. Pareciera ser que a veces los hombres, por su relación laboral, por su asunto académico, por otros medios que tienen, resultan llegando a métodos más efectivos. Capacidad económica. La capacidad económica, por ejemplo. Ahora, como les decía, he tenido mujeres en consulta después de un intento que me han dicho, Gloria, es que no pude comprar ese veneno, esa forma, pues no fue asequible para mí porque no tenía el dinero. Pero si lo hubiese tenido, sí, hubiese sido. Entonces, miren que son muchos los medios que juegan ahí, pero por lo general la tendencia, las investigaciones, los diferentes estudios desde lo epidemiológico nos han demostrado que es un poco más por el acceso de los hombres al método que terminan en el intento consumado que las mujeres, y las mujeres se quedan precisamente en ese intento, una y otra vez. Muy bien, tenemos llamada ahora de Bersalú Benítez desde La Colinita. Muy buenos días, Bersalú. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu pregunta? No te oigo bien. ¿Cómo? Buenos días, Bersalú. Cuéntanos cuál es tu pregunta. No. Mira, a mí me parece muy importante todos los temas que tiene Telemedellín, y felicito a Telemedellín, porque verdaderamente piensa en la familia, piensa en los jóvenes, en los niños y en general a nivel ciudad. Yo soy líder comunitario de la Comuna 15 y me inquieta mucho la situación que están presentando los jóvenes actualmente. A mí sí me gustaría que los profesionales, los psicólogos y en general todos los profesionales que han estado en el programa tengan en cuenta en llevar estos temas a los colegios, no en unidad, sino en grupo y que hagan los programas macro. Nosotros como líder comunitario sacamos proyectos macros para la comunidad en cuanto a participación ciudadana, convivencia, en salud, en todos los temas que la alcaldía tiene como programas, pero sí será muy importante. Ustedes hacen una asesoría muy importante, pero sí sería tener en cuenta qué piensan los jóvenes, tener en cuenta cuáles son las dificultades y las inquietudes que tienen los jóvenes para tomar esta decisión, y también tener en cuenta el núcleo familiar, porque muchas veces uno le da muy buenos valores a los hijos, pero en el colegio, por ejemplo, esto de la bulimia, el maltrato de los jóvenes, en cuanto a que en cuanto a la violencia que se genera en los colegios, y muchas veces los jóvenes no le dicen a uno por temor, o muchas veces no le dicen a los líderes o a las personas que estamos detrás de los programas por temor. Entonces sería muy bueno que concienticen a los jóvenes en cuanto al sentir porque actúan de esta forma. Y también sería muy importante que tuvieran en cuenta los programas esto lo que se está llevando en los colegios de mucha violencia, en este momento no me acuerdo el nombre, y tener en cuenta también en cuanto a cómo los jóvenes tener una sexualidad responsable, porque eso también va de la mano. Yo oí a los profesionales que decían en cuanto a las relaciones sentimentales, que muchas veces los jóvenes no tienen esa capacidad de llevar, pues de tener una responsabilidad en cuanto a cómo llevar ese término de terminar con otra persona. ¿Sí me hago entender? Si por supuesto, dejar con el esposo o dejar los hijos con el esposo y la otra parte con uno es difícil, uno como adulto, ahora los jóvenes. Muy
Bien, Bersaló, muchas gracias por su participación. Un comentario bien interesante, pero le cuento que ya voy a ver si el doctor Jaramillo y la doctora Cardona tienen comentarios a propósito de lo que usted dice, pero lo que usted está pidiendo se está haciendo ya en Medellín. Apenas empieza a llegarse de esa manera a los colegios. Hay una estrategia de la que aquí hemos hablado, escuelas y colegios saludables, que está trabajando el componente de salud mental con los muchachos. La Secretaría de Educación en este momento está en un plan de vinculación de un psicólogo por cada una de las instituciones educativas de la ciudad, y eso sin duda va a ser un aporte fundamental. Y con el tema del hogar, recuerde usted de un programa bandera que ya está llegando y que va a ampliarse durante los próximos años, que es Salud en el Hogar, y que también está tocando el tema de la salud mental de las familias. Son estrategias, doctor Jaramillo, doctora Cardona, que pues apenas están comenzando, pero uno espera, uno cree que van a ser efectivas en esta situación. ¿Qué piensan ustedes? Sí, son estrategias que son absolutamente necesarias, que, como dice ella, nos ponen frente a un problema, y ella lo expresó de una muy buena manera, que es multifactorial. Ella habló de la familia, de la sexualidad, de los muchachos, de la escuela. Es que precisamente este es un problema que hay que abordarlo desde muchos lugares, y en el cual yo quisiera hacer casi que una contrainvitación a ella y a las personas que nos están escuchando. A veces se asume que esto es un asunto o de los entes gubernamentales o del solamente el personal de salud, pero realmente este es un asunto en el que tenemos que participar todos. Si todos no estamos preocupados por nuestros jóvenes, si todos no estamos preocupados por su vida afectiva, si todos no colaboramos, y cuando digo todos es comunidad, para que las cosas puedan mejorar va a ser difícil, por más inversión que se haga, que las cosas cambien. Entonces van a tener un impacto, pero el compromiso decidido de las personas, arrancando por las familias, es imprescindible. Yo agregaría, Felipe, que todo el tiempo nos preguntan, entonces, ¿cómo vamos a hacer para la prevención del comportamiento suicida? Entonces, ¿hacia dónde dirigimos las estrategias? ¿Qué acciones nos ingeniamos? Cuando usted previene la violencia intrafamiliar, está previniendo el comportamiento suicida. Cuando usted previene el abuso sexual, está previniendo el comportamiento suicida. Cuando usted está previniendo la violencia en la escuela, en su casa, y cuando está promoviendo relaciones con sus hijos e hijas en el asunto de la comunicación, en el asunto de la cotidianidad, del encontrarnos a ver cómo estás, en el acompañamiento de las tareas, en el acompañamiento del ejercicio de la vida, del día a día, estamos previniendo el comportamiento suicida. Entonces, a veces creemos que es que nos tenemos que pegar de estrategias macro, grandes, a nivel mundial, que realmente nos generen a nosotros procesos contundentes, cuando nos damos cuenta de que si es una dificultad, una problemática que surge de la cotidianidad, ¿dónde más entonces está el abordaje? Está en la cotidianidad. Entonces me acojo al llamado y a la propuesta que nos hace el doctor, y es, bueno, comunidad, ¿cómo nos encontramos los unos con los otros? Porque esto no es del psicólogo, el psiquiatra y el médico, esto es de todos, mamá, porque el problema surge desde casa. Entonces las invitamos y los invitamos a esos padres de familia y a esos docentes para que todos entonces articuladamente trabajemos en esto. Vamos a recibir unas llamadas del municipio de San Pedro. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, aló. María. Aló. Hola María, buenos días. Te escuchamos. Habla con María. Mira, lo que pasa es que escuchando el programa, encuentro que a una mamá de un compañerito de mi hijo le está pasando como algo muy similar a lo que ustedes están tratando. Ella me comenta que el niño apenas tiene 11 años. Y hace aproximadamente, pues mi hijo estudia con él hace 3 años, y todo ese tiempo la mamá me comenta que el niño desde siempre dice que se le va a tirar a un carro, que él no sabe para qué nació, que su mamá no lo debió haber tenido, que él está muy aburrido, que él se va a matar. Entonces yo quisiera que ustedes me comentaran qué le puedo yo decir a esa mamá para que ella ayude a ese niño, porque a veces me parece que de pronto pues, esté hablando en serio. Ella piensa que es por llamar la atención, pero a mí me da como miedo, porque es que siempre el comentario del niño es ese, que no quiere vivir. María, una pregunta, ¿cuántos años tiene este niño del que nos estás hablando? 11, le escuché a María. El niño tiene 11 años. Ah, perfecto. María, muchas gracias, y qué bueno que tomaste la decisión de llamarnos, porque identificaste señales de alerta y es importante proceder con esa mamá y con ese niño. Doctor Jaramillo, doctora Cardona, ¿qué podemos sugerirle? ¿Qué debe hacer María para intervenir allí de buena manera y orientar a esta familia? Lo habíamos hablado ahorita, y este es un ejemplo muy claro de qué puede uno hacer. Fíjense que la María nos dice que la mamá dice que está llamando la atención.
Y entonces, si está llamando la atención, no vale. No, precisamente está llamando la atención. Si el muchacho está llamando la atención y además nos está dando el mensaje de no quiero vivir la vida para que, todas estas cosas que nos dijeron, ya son unas señales de alerta que, en mi opinión, sería muy importante, si María le puede decir a la mamá o si la mamá nos está escuchando, que la mamá consulte inmediatamente. O sea, no espere, hable con su hijo, explíquele las cosas, pero no lo vaya a llevar engañado y consulte. Ella está en San Pedro de los Milagros, tendrá EPS por régimen contributivo subsidiado dependiendo de su condición laboral o económica. Por la EPS la pueden atender, ella debe ir al hospital de San Pedro a consultar para que el niño sea remitido a psicología. Felipe, la ruta entonces en este caso es para esta mamá. Lo primero que sí quiero también hablarle y decir es que qué bueno que la gente se ocupe de qué pasa con mi vecino, con mi amiga, con el... ¿sí? Eso es lo que usted estaba diciendo, esa era la invitación. Sí, porque desde la Organización Mundial de la Salud también está comprobado y nos lo han hablado todo el tiempo y lo miramos. No hay medicamento que pueda con esto. El verdadero medicamento que nos ayuda en la prevención del comportamiento suicida es una red de apoyo efectiva y esa red de apoyo nos involucra a todos. Entonces esta mamá es importante de que trate de hablar, entonces la señora que nos llama, ¿cuál era el nombre, perdón? María hable con su amiga, le diga que es serio, que es importante, que si su hijo dice, como le dice el doctor, que desea morirse, entonces es un pedido de auxilio. Si está pidiendo auxilio hay que atenderlo, porque cuando a un joven le habla a uno de muerte es porque está pidiendo auxilio, es porque ellos necesitan solucionar eso que no encuentro cómo ni de otra manera y que necesito que usted me ayude un poco a saber cómo lo hago. Habla con esta mamá, de no ser así es importante entonces contactar al profesor o a su directora de grupo, contar que eso está pasando, que miren cómo intervienen, porque debe hacer la cita por el médico general debe remitir inmediatamente si se tiene la EPS o no, mirar entonces cuál es esa EPS que tiene, ese CISBEN o demás, remitir inmediatamente en caso de que sea necesario psiquiatría o psicología, ¿cierto? Lo debe remitir. Que si la EPS debe entonces acogerlo, claro que sí, de hecho la 1616 nos lo establece, ¿cierto? Y la nueva reforma al POS no lo establece y especifica cuántas sesiones debe tener esta persona, que debe ser atendido, porque hay otra cosa que tenemos que tener claridad. Un intento suicida o una ideación es una urgencia y debe ser atendido como una urgencia como tal. Eso amerita toda la atención y todo el seguimiento. Esperamos, María, que esta respuesta te haya servido. Te voy a dar un número telefónico. La Alcaldía de Medellín, con el liderazgo de la Secretaría de Salud, tiene la línea amiga, está apareciendo permanentemente. Anota ese número que está apareciendo en pantalla, porque así estés en San Pedro de los Milagros, con mucho gusto te vamos a orientar para contarte cómo es el acceso al servicio de salud, pero qué hay que hacer en este momento. Ahí está, 444-4448. Vamos a hacer la pausa. Si no lo alcanzaste a anotar al regreso, te lo vamos a repetir y lo vamos a mostrar otra vez. Y qué bueno que ayudes a esta familia, porque realmente ese niño necesita ayuda y acompañamiento. Regresamos en segundos. En Telemedellín aquí te ves. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 5 de agosto y hasta el 1 de noviembre espera. Lunes, Camino a la Educación Superior. Martes, Zooparejas. Miércoles, Mi primer libro animado. Jueves, Mis palabras y las del Quijote. Viernes, English for All, Blank Word. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800, extensiones 203 y 331. Patrocinan Alcaldías de Copacabana, Envigado, Itagüí, Barbosa, Río Negro, Amalfi, Maceo, Colanta, Confama, Confenalco, Idea, Celsia, Teleantioquia, Centros Comerciales, Oviedo, San Diego, Huerta del Norte. Fundamundo con su periódico El Mundo. Está en tus manos. No te pierdas la noche que marcará la ciudad para siempre. Este jueves 12 de septiembre a las 6:30 p.m. en La Alpujarra. Vívelo también por Telemedellín. Ruta N y Alcaldía de Medellín. Todos por la vida. 123 es la línea telefónica que permite el servicio oportuno a la comunidad por parte de diversos organismos de control, prevención y atención de emergencias. Entre 18.000 y 20.000 llamadas diarias, de las cuales pues en su gran mayoría han datado y hemos tenido la oportunidad de sobresalir en casos positivos en los cuales los únicos beneficiados es la comunidad. En la línea 123, la ciudadanía recibe atención integral por parte de organismos de control, prevención y atención de emergencias como Policía, Secretaría de Movilidad, Bomberos, Salud, CTI, Medio Ambiente y Ejército Nacional. Hemos tenido algunas llamadas que se han enrutado de forma inoficiosa, por decirlo así, quizás por personas irresponsables,
que hago un llamado muy especial y respetuoso a toda la comunidad antioqueña. La línea 123 brinda tranquilidad y protección a los ciudadanos. Eso es vida. Medellín, todos por la vida. En la mansa familiaridad de las calles, la sombra de un árbol cuelga inmóvil sobre el muro blanco. Y de pronto, sin raíz, el deseo de quedarse en este día siempre. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves. En este momento estamos trabajando distintas actividades para la prevención de la conducta suicida. Debido a las distintas causas que tiene la conducta suicida, hay algunas causas que tienen que ver más con el aspecto individual. Desde allí tenemos algunos programas enfocados para fortalecer aspectos del orden individual, como mejorar la autoestima, como que las personas aprendan a afrontar ciertas dificultades, que tengan más herramientas cuando están en situaciones difíciles. Mejorar la comunicación, otro tipo de aspectos del orden individual. Igualmente también trabajamos con las familias, tenemos un programa que se llama Salud en el Hogar, donde estamos fortaleciendo también estas familias para que acompañen mucho más a los distintos miembros y desde allí podamos evitar que lleguemos a este tipo de situaciones. En el entorno escolar también estamos trabajando con la estrategia de escuelas y colegios saludables, que a través de UNIRES, que se venía ejecutando desde el 2006, trabaja con los chicos y con las chicas de las instituciones, también con los docentes, mejorando factores que les protejan para que estas situaciones se puedan evitar. Tenemos un programa fuerte, ya cuando digamos las personas han tenido un intento, donde digamos el nivel de prevención es secundario, y allí lo que hacemos son unas visitas domiciliarias donde acompañamos a la persona que tuvo este intento y a su familia, por un lado mirando en qué situación se encuentra, dándole orientaciones y dándole orientaciones a la familia para el manejo de esta situación, y de cómo el mismo sistema de salud les está respondiendo para que haya digamos una respuesta efectiva y podamos evitar que se vuelva a repetir esta situación. Todas estas acciones son muy importantes para la ciudad y de ahí la importancia de poder seguir trabajando en la prevención, sumándonos también con otras instituciones. Bueno, esta era Beatriz Guerrero, ella es la coordinadora del Plan de Salud Mental de la Secretaría de Salud y precisamente nos estaba hablando de los programas que nos contaba Felipe ahora, Hogar, Salud en el Hogar y Colegios y Escuelas Saludables, donde la idea es involucrar a todas las personas para ayudar a detectar el acto suicida y poderlo prevenir. Hacen parte de las estrategias que trabajan la salud mental en la ciudad y aquí estamos comentando mientras veíamos a Beatriz que por supuesto uno espera que el impacto crezca cada vez más, pero que es una semilla que se está sembrando y que esperamos y creemos va a dar muy buenos frutos. Ahí está otra vez la línea amiga, tomen ese dato y ténganlo cerca. 444-4448, no solo para los temas de salud mental, también salud familiar, salud sexual y reproductiva. Uno con los niños, con los jóvenes, los adolescentes tiene una cantidad de preguntas y a veces no sabe cómo resolverlas. Me refiero al tema de la salud sexual y reproductiva y ahí hay orientación. Hay un equipo interdisciplinario pendiente con la capacidad de orientarlos y ayudarles. Se nos acabó el tiempo, preguntas quedan muchas, pero yo creo, doctora Cardona, doctor Jaramillo, que lo que hay que hacer son comentarios finales. ¿Ustedes cómo concluirían este programa hoy cuando nos sumamos desde Medellín y con Medellín Ciudad Saludable al Día Mundial para la Prevención del Suicidio?
Pues la invitación es para que continuemos trabajando activamente en la prevención, todos de manera articulada, que todas las instituciones, que no creamos que entonces son procesos que se tienen que ver mañana, pasado mañana, es un poco a poco, pero sé que podemos generar estrategias muy productivas, que dejemos de preocuparnos, pero que nos ocupemos, ¿sí? Porque nos preocupamos porque está la problemática, pero es hora de que nos ocupemos de que la problemática está y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Y quiero contarles que el suicidio sí es prevenible. Yo agregaría a eso solamente una cosa, y es, creo que hay una excelente estrategia para prevenir el suicidio, y es regalar amor. Querer a los otros, preocupémonos de la familia, estemos atentos a nuestros hijos, como dijo la señora María, estemos atentos a los vecinos. En la medida en que fortalezcamos esas redes y queramos a los otros y nos queramos, va a haber una estrategia de prevención que va a funcionar. Esta mañana cerraba el programa de radio hablando de este tema y creo que vale de la misma manera. Lo que hay que hacer es activar las antenitas para estar pendientes y detectar en esas personas que lo están pensando, darnos cuenta muy a tiempo y poder ayudarles, poder brindarles una mano. Y amor, buena herramienta, buena estrategia. Ese es el antídoto. Doctora Fanny Isabel, muchas gracias. Mañana. Muchas gracias a ti también. No, quería finalizar, ese es el antídoto para el suicidio definitivamente. Brindar amor, brindar afecto, que no se nos vaya a olvidar. Y para mañana tenemos otro tema muy importante también. Vamos a hablar de prevención en las lesiones deportivas. Que tengan una feliz tarde, los esperamos mañana. En Telemedellín aquí te ves.